Bienvenidos. Hoy vamos a explorar unos fragmentos muy curiosos de un texto llamado El jardín de memorias ajenas. Una exploración que, la verdad, promete. Para situarnos un poco, el escenario ya tiene miga. Estamos en Chille, en el cementerio alemán de Valdivia. Un sitio con su propia atmósfera, ¿verdad? Desde luego, un punto de partida ya potente de por sí. Y aquí es donde salta la chispa. Resulta que, justo después del último entierro, el cuidador del cementerio se topa con algo bastante inquietante. Va y ve que los nombres de las lápidas han desaparecido, borrados. Así, sin más. Vaya, como si alguien hubiera pasado una goma de borrar gigante. Justo. Imagina el shock del hombre. Solo, allí, entre las tumbas, y se encuentra eso, el vacío. Su primera reacción, claro, es intentar entender, a ver, ¿qué es esto? ¿Vándalos? ¿Una gamberrada de mal gusto? Lo lógico, ¿no? Buscar una explicación humana. Exacto. Pero enseguida le surge la duda. ¿Y si no es humano? ¿Y si es algo, pues, diferente? Algo inexplicable, divino incluso, quién sabe. Y ahí es donde la cosa cambia. Ay, justo en esa duda, la historia pisa el acelerador y se mete de lleno en lo extraño. Es que es una forma muy eficaz de empezar. Partes de algo cotidiano, un cementerio, un cuidador, un problema que podría ser, bueno, mundano, pero esa pregunta inmediata de ¿humano o no humano? Transforma la escena. Lo normal se rompe y se abre la puerta a un misterio que ya no solo te intriga, te inquieta. Totalmente. Esa pregunta sobre el origen del borrado es, digamos, el motor que nos lanza a lo desconocido. Sí, es la llave, como dices. Una llave que abre un jardín, bastante peculiar, la verdad. Porque lo que viene ahora, desafía cualquier lógica. A ver, vamos a meternos en faena, que esto tiene tela. El primer suceso realmente raro de verdad, ocurre después de un terremoto. Hay un temblor en la zona. Y tras el seísmo, el cuidador nota algo muy extraño con los pájaros. El texto menciona cuáles. Bandurrias y gorriones, pájaros de allí. Ajá. Pero no es que estén asustados, revoloteando sin más, no. Empiezan a picotear las lápidas. ¿Todas? No. Precisamente las que no tienen nombre. Las que han sido borradas. Y lo más loco es que no lo hacen a voleo. Siguen un orden muy específico, como un patrón. Metódico. Ahí está. Eso es lo fascinante y, a la vez, lo perturbador, ¿no? Tienes el terremoto, que es algo natural, un catalizador. Tienes los pájaros, que son parte del ecosistema. Pero su comportamiento se sale de toda lógica natural. Ese picoteo selectivo y ordenado. No cuadra. No cuadra nada. No parece una simple reacción al temblor, ¿verdad? Claro, esperarías caos, pájaros desorientados, no una coreografía macabra sobre las tumbas. Exacto. ¿Qué significa? ¿Intentan decir algo? ¿Es una señal? O a lo mejor es un comportamiento animal rarísimo por el estrés del terremoto, pero que casualmente se centra en esas lápidas. No sé. Podría ser, pero la palabra clave aquí es orden. El orden implica, o intención o un patrón que significa algo, no es aleatorio. Y claro, te preguntas, ¿es un código? ¿Un ritual que no entendemos? Además, las aves... Tienen mucho simbolismo. Muchísimo en tantas culturas. Mensajeras, guías de almas, que sean justo ellas las que interactúan así con las lápidas sin nombre, le añade una capa simbólica muy potente, ¿eh? No es solo pájaros picoteando. Es casi como si estuvieran haciendo algo concreto relacionado con esa memoria perdida. Una tarea misteriosa, desde luego. Y si esto ya nos deja un poco descolocados, lo que pasa por la noche ya es otro nivel. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El texto dice que, al caer la noche, el cementerio se transforma. Ya no son solo los pájaros ordenados. ¿Qué pasa? Aparecen espectros. Fantasmas. Vaya, ahora sí entramos de lleno en lo sobrenatural. ¿Y cómo? Pero ojo a la descripción. No son los típicos fantasmas de sábana y cadenas, ¿eh? Dice, y cito casi literalmente, que aparecen a lo Beetlejuice. Ostras, esa referencia es muy específica. Mucho. Te pinta un cuadro muy concreto, ¿no? Algo más grotesco quizás, con un punto de humor negro incluso, no terror puro y lúgubre. Claro. Fantasmas con personalidad,
por decirlo así, más físicos, más estrambóticos. Totalmente. Y esa referencia a Beetlejuice es que cambia el tono por completo. No es la típica historia de fantasmas victoriana. Introduce un elemento casi carnavalesco, como decías. Pasamos de un misterio sutil, atmosférico, las lápidas, los pájaros, a una aparición sobrenatural muy explícita y con un estilo muy, muy marcado. Cambian las reglas del juego, sí. Completamente. Para el cuidador y para nosotros, que intentamos entender qué pasa ahí. Y la pregunta es, ¿cómo encaja esto? ¿Son los fantasmas los que borraron los nombres? ¿Podría ser? ¿O son una consecuencia, atraídos por ese vacío de memoria? O a lo mejor no tienen nada que ver y es un problema añadido. El texto no lo deja claro en estos extractos. Esa es la gracia, esa ambigüedad. ¿Podrían ser las almas inquietas a las que les han borrado la identidad? O podrían ser, bueno, oportunistas del caos, ¿no? Atraídos por la movida. O, como dices, un fenómeno paralelo que añade más capas de rareza. Y la estética Beetlejuice quizás sugiere eso, una manifestación caótica, casi paródica, que surge cuando el orden se rompe. El pobre cuidador. El desafío se le multiplica, claro. Ya no es solo resolver un enigma, es que tiene que lidiar con una invasión de fantasmas. Bastante peculiares. Con un toque absurdo. Pues sí. Ante este panorama, con pájaros de día, fantasmas a lo Beetlejuice de noche, el cuidador dice, hasta aquí hemos llegado. Se da cuenta de que esto le supera. Su investigación personal, sus teorías, nada, papel mojado. Normal. Y toma una decisión drástica. Hay que llamar a profesionales. ¿A quién llama? ¿Un cura? ¿Un medium? ¿Qué va? Llama a un agente con un nombre que ya impone. Una brigada aniquila fantasmas. Toma ya. Aniquila fantasmas. Directos al grano. El nombre ya te prepara, ¿eh? Y la descripción de cómo actúan es casi más sorprendente que los propios fantasmas. El texto lo cuenta con mucho detalle visual. Dice que usan... ¿Cañones láser? Perdón. Láser. Como lo oyes, cañones láser. Nada de agua bendita, ni sal, ni rezos. Tecnología punta. Armas de energía contra fantasmas. La imagen es brutal. Pero bueno, vaya mezcla. Es una colisión de géneros total. Tienes el escenario gótico, el misterio, fantasmas de comedia de terror ochentera y las soluciones de ciencia ficción pura y dura, cañones láser. Es totalmente inesperado. Y muy moderno en ese enfoque pragmático, tecnológico, ante lo sobrenatural. Y el resultado. Ojo al resultado de usar láseres contra espectros. El texto lo describe de una forma increíblemente gráfica y coloquial. Dice que los espectros cazados quedan como huevo frito. ¿Como huevo frito? Como huevo frito, tal cual. Esa imagen es tan de andar por casa y a la vez tan bizarra aplicada a fantasmas. Se te queda grabada. Es genial, es casi cómica en su crudeza. Sí, sí. Esa descripción, como huevo frito, subraya lo incongruente, ¿no? Reduce lo etéreo, lo fantasmal, a algo súper prosaico, casi, de cocina. ¿Qué nos dice esto? Quizás es una forma de mostrar cómo intentamos reducir lo desconocido a términos manejables, aunque sea aniquilándolo con tecnología. Claro. Te hace pensar. ¿Es una solución limpia? ¿Soluciona de verdad el problema de raíz? ¿O solo quita de en medio el síntoma más escandaloso, los fantasmas? Se puede freír un problema que igual viene de algo más profundo, como la memoria, el olvido. Exacto. Puedes resolver así algo tan... Ahí está el meollo. Porque funcionó. A ver, en parte sí. La brigada esta, con sus láseres y sus métodos expeditivos, tuvo éxito. Los espectros a lo Beetlejuice neutralizados. Misión cumplida, podríamos pensar. Pues ya está, ¿no? Pero me da que no es tan fácil. Pues no, no exactamente. Aquí es donde la historia nos da otra vuelta de tuerta, ¿no? Se niega a darnos un final cerrado. Justo. La manifestación más espectacular, los fantasmas, eliminada. Pero el problema original, o al menos una parte importante, sigue ahí. Los pájaros. Los pájaros, exacto. Los fantasmas ya no están, pero las bandurrias y los gorriones siguen llegando. Cada día. Vuelven a su extraña tarea de picotear las lápidas sin nombre, con ese orden que nadie entiende. El fenómeno inicial, el más sutil quizás, pero el primero, continúa, imperturbable. O sea que la intervención aniquiladora no sirvió para todo. Para nada. Y esto convierte la vida del cuidador en una especie de pesadilla absurda y recurrente. El texto lo clava con una frase genial. Dice que cada noche el cementerio se transforma en un gallinero espectral.
¡Qué buena expresión! Gallinero espectral. Me encanta. Gallinero por el caos, la presencia constante de las aves, y espectral porque, aunque los fantasmas ya no están, el aire de misterio, de conexión con lo desaparecido, sigue ahí. Describe perfectamente ese estado de sitios surrealista, ¿verdad? Un desorden continuo. Una plaga que no es de fantasmas ruidosos, sino de pájaros, silenciosos y obstinados. Sí. Y esto los lleva a la pregunta clave. ¿Qué representan entonces los pájaros? Si los fantasmas eran quizá una consecuencia, un síntoma secundario, ¿podrían las aves estar conectadas de forma más directa al misterio original, al de las lápidas borradas? ¿Son ellas el verdadero quid de la cuestión? Podría ser, perfectamente. Quizá la brigada, con su rollo tecnológico y su misión de aniquilar, se centró en lo más llamativo, lo más peligroso, aparentemente. ¿Los espectros? Claro. Y pasó por alto la raíz del problema, que igual se manifestaba de forma más discreta, a través de las aves. Precisamente. La solución tecnológica funcionó contra una forma de lo sobrenatural, pero fue inútil contra otra, quizás más profunda o simbólica. Y deja al cuidador atrapado en un bucle. Hubo una acción drástica, sí, pero el desorden de fondo, la memoria perdida, sigue ahí, manifestándose en esos pájaros ordenados y persistentes. Es como si nos dijera que hay ciertos vacíos, ciertas pérdidas, que no se arreglan así como así, con tecnología o a la fuerza. Que la memoria ausente sigue haciendo ruido a su manera, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué sacamos en claro de estos fragmentos tan singulares de El jardín de memorias ajenas? Si recapitulamos un poco, empezamos en Valdivia, Chile, cementerio alemán, un cuidador, y el misterio inicial, nombres borrados en las lápidas. Potente. Muy potente. Luego su investigación se ve superada por fenómenos cada vez más raros. Primero, los pájaros, bandurrias, gorriones, picoteando las lápidas de forma ordenada tras un terremoto. El primer indicio realmente extraño. Después, la irrupción nocturna de fantasmas a lo Beetlejuice, un toque grotesco casi cómico dentro del terror. Que cambia totalmente el tono. Luego, la respuesta a esos fantasmas. La brigada aniquila fantasmas con sus cañones láser. Y el resultado de Huevo Freto. La solución tecnológica, ¿eh? Bueno, bastante brutal. Pero, y esto es clave, eliminar los fantasmas no lo soluciona todo. Los pájaros siguen ahí, siguen con su comportamiento ordenado, y dejan al cuidador en medio de ese gallinero espectral nocturno. Un caos recurrente, sin solución aparente. Claro, es que es una narración que juega mucho con nosotros, con las expectativas. Mezcla géneros. Misterio gótico, terror, humor negro casi absurdo, ciencia ficción de acción. Es una coctelera muy particular. Pero más allá de eso, parece que el tema central sí que podría ser la memoria. El olvido, la identidad. Las lápidas borradas son el gran símbolo de esa pérdida. Sí, parece el núcleo. Y quizás una de las ideas más interesantes que deja es la inadecuación de ciertas respuestas ante lo inexplicable o ante la pérdida. La solución tecnológica de la brigada funciona para lo inmediato, para quitar los fantasmas de en medio, pero se revela superficial. Fracasa totalmente en abordar la posible causa de fondo, que sigue ahí, con los pájaros. No va a la raíz. No, es como si el texto nos dijera que hay problemas, sobre todo los ligados a la memoria, al orden de las cosas, que no se arreglan con soluciones rápidas, ni violentas, ni simplistas. Ignorar lo sutil, los pájaros, las lápidas, por centrarse en lo espectacular, los fantasmas, lleva a un final incompleto, a que el caos de fondo persista. Y eso nos lleva a una última idea, ¿no? Algo para darle vueltas. Si la tecnología falló en resolver el enigma de verdad, ¿qué pasa con los pájaros? Los hemos visto como una plaga, como un síntoma que queda. Pero, ¿y si ese comportamiento ordenado, ese picoteo metódico, no fuera destructivo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y si fuera un intento de restauración? Interesante. Piénsalo. En un lugar donde la memoria se ha borrado, ¿podrían los pájaros estar intentando a su manera, con su ritual incomprensible, reescribir los nombres? ¿Restaurar la identidad perdida? O sea, no serían parte del problema, sino una respuesta. Quizás. Una respuesta natural o sobrenatural a esa profanación inicial del borrado. O, mirándolo de otra forma, ¿y si la verdadera perturbación en ese cementerio nunca fueron los fantasmas tan vistosos, tan Beetlejuice, Sino sino precisamente
esa memoria borrada, ese vacío inicial. Un vacío que la brigada, tan ocupada con sus láseres en eliminar lo visible, fue incapaz ni de ver y mucho menos de sanar, Claro. que era realmente lo que estaba roto en ese jardín de memorias ajenas. Ahí lo dejamos, para pensar.